Hola, mi equipo y yo les hablaremos acerca del apartado de los problemas y necesidades sociales. Y para comenzar sería bueno ir retomando algunos puntos de los temas que hemos visto con anterioridad en clase. Son dos puntos que quiero rescatar de lo que hemos visto. El primero es el principio de emancipación, que hace referencia a esa importancia de querernos sentirnos bien con nosotros mismos, y también la necesidad de mirar a nuestro alrededor para intentar localizar y reconocer cuáles son esas causas de nuestros problemas. Igual en relación con nuestro tema que hablaremos hoy, lo que se puede dar a rescatar es que este principio de emancipación hace que tengamos ese compromiso para comprender y entender y dar una solución de lo que nos ocurre. Y así como diferentes autores fueron planteando diferentes reflexiones ante los diferentes progresos y cambios que han vivido en la historia, también hizo que esos cambios consoliden problemáticas sociales. De igual forma, el segundo punto que quiero recalcar son esas necesidades que siempre buscaremos que estén satisfechas, los cuales son tener una buena calidad de vida, tener bienestar, una buena salud y poder desarrollarnos de una manera adecuada. Ahora bien que hemos repasado un poco acerca de los temas que hemos visto con anterioridad y entrando un poco más a las necesidades y a su comprensión, para poder, comprenderlas, salen dos formas de analizar las necesidades. Por una parte, desde la vista ontológica, que es como delimitar la necesidad. ¿Qué es la necesidad y qué no abarca la necesidad? Y aquí entran dos conceptos importantes que son las necesidades universales y las necesidades desde un contexto en específico. Creo que puede quedar claro con un ejemplo que una necesidad universal puede ser el desempleo juvenil al salir de la universidad, ¿no? Que es una necesidad que se puede presentar en varios países y no se va a delimitar en un contexto en específico. Y que además otro ejemplo de una necesidad desde un contexto en específico puede ser, no sé, problema de drogas en tal comunidad del estado de Yucatán, ¿no? Se da desde un contexto en específico, un lugar en específico, y tal vez no se va a repetir igual en otro lugar. Ahora, el otro análisis para entender la necesidad es cómo estas son satisfechas. Este análisis sale entre 4 puntos. De esos 4 puntos, el primero es el objeto mismo, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos de la necesidad? El segundo es la definición operativa. ¿Cómo lo definimos? Como hemos visto, para analizar variables, para analizar diferentes fenómenos, tenemos que delimitar qué es lo que vamos a abarcar como la problemática o en este caso la necesidad y qué es lo que no vamos a abarcar. El tercer punto, los modos de satisfacción. ¿Qué se puede hacer? Ante lo que conocemos, ante lo que delimitamos, ¿qué acciones podemos tomar? El cuarto punto, ¿qué recursos disponibles tenemos para las acciones que pensamos tomar con lo que sabemos y con lo que delimitamos, ¿no? El ejemplo que da el libro es el niveles de colesterol en la sangre, donde ejemplificando el punto 1, que es el objeto mismo, ¿qué es lo que conocemos? Es nuestro conocimiento del cuerpo humano. ¿Qué es lo que conocemos? El cuerpo humano, nuestro conocimiento de ello. El nivel 2, que es la definición operativa, es determinar cuáles son los niveles aceptables de colesterol en la sangre y cuándo es necesaria su reducción para no poner en peligro la salud. Ahora, los modos de satisfacción. Bueno, a través de la delimitación y lo que conocemos del cuerpo humano, como lo hemos mencionado, se lleva a dar conclusiones de tratamiento, ¿no? Entre las investigaciones, todo esto, se determina que se tiene que tomar una dieta para disminuir el colesterol. Y ahora, el punto 4, ¿qué recursos tenemos disponibles? Ahí es cuando entra mucho el mercado, ¿no? Donde sale un sinfín de productos para disminuir el colesterol, tal vez una dieta, un alimento, un producto que te dicen, no, que con esto puedes disminuir tu colesterol en la sangre, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que para hacer este proceso de análisis hay que ver lo que decíamos en la ontológica, delimitarlo, ¿no? Porque así esta problemática
un ejemplo claro, esta problemática del colesterol en la sangre altos se pueden presentar en México y se puede delimitar a través de la cultura, a través de todo esto que la sociedad y las comunidades pueden determinar algún problema. Sin embargo, en Canadá puede que no se presente de la misma forma o más bien no se defina de la misma forma, porque pues, por ejemplo, en México se puede ser debido por una mala alimentación, sin embargo, en Canadá puede que tenga una buena alimentación, sin embargo, no sé, la falta de ejercicio, no lo sé, puede ser diferentes causantes de colesterol alto, ¿no? Y a partir de ello se va a ir definiendo qué es la necesidad, qué es lo que abarca, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, ¿no? Y por eso mismo es importante tener en cuenta si es una necesidad universal o una necesidad desde un contexto para poder llegar a un análisis más profundo. Después de lo que mi compañera mencionó, Ferran Casas propone analizar las representaciones sociales de tres elementos que están relacionados con la intervención psicosocial, de las cuales pues voy a explicar a continuación. La primera es las representaciones existentes respecto al grupo o grupos de personas afectadas. La segunda trata sobre el grado de implicación social que el fenómeno representa. Es en donde nos preguntamos si se trata de un problema o necesidad social y si esta es grave o no. La tercera, la última representación, trata sobre pues ya las formas apropiadas de actuar. Ahora, desde el punto de vista psicosocial, la realidad pues se logra ver cuando surgen ciertas necesidades y problemas sociales que pues afectan a un determinado grupo, lo que da pie a la creación de políticas sociales que son lo que pues básicamente nosotros llamamos como programas que el gobierno pues crea, ¿no? Que pues estos programas hacen frente a las carencias en un contexto determinado y pues esto como que convierte en estos servicios en algo básico para pues para esas personas en ese contexto. Ya y esto ya implica lo que es la legitimación de la necesidad, que pues viene siendo como el reconocimiento de esta. Ahora, el libro también menciona, también nos habla de que existe un consenso, perdón, cuando mencionamos que una parte de las necesidades son social y culturalmente creadas. Y aquí podemos observar pues un pequeño ejemplo que el libro nos pone, que trata de la evolución de valores en nuestra sociedad, que pasó de ser de una persona materialista a una sociedad que se basa en una escala de valores. Y esto pues se puede ver como en la primera, de persona materialista, pues era algo propio de una sociedad industrial, individual y consumista que enfatizaba el bienestar económico, mientras que la segunda, que se basa en la escala de valores, pues es a lo que Inglehart definió como postmateriales, que trata pues básicamente de la participación, autorrealización y la protección ambiental. Por otro lado, también encontramos que son pocas las necesidades que nacen espontáneamente y solo son aquellas que resultan importantes para la supervivencia. El resto de estas son socialmente creadas, es decir, que no hay una relación con la supervivencia y que la mayoría son llamadas necesidades inducidas, eh, por lo que Kurt Lewin menciona que la cultura en la que crecemos afecta tanto a las necesidades como a su conducta, por lo que la aculturación es importante dentro de la psicología infantil. Para que una necesidad pueda ser considerada social, tan solo es necesario que sea definida y compartida por conjuntos que claramente sean definidos por los ciudadanos.
Sin embargo, en la práctica solo las situaciones legitimadas para cada sociedad en cada momento histórico merecen el adjetivo social y el reconocimiento de la necesidad de un soporte público para su abordaje. Otras situaciones que afectan negativamente a personas pueden contemplarse simplemente como problemas privados o sin implicaciones para los sentimientos de responsabilidad colectiva. Es importante aclarar que solo si la sociedad contempla esa situación como problema, puede llevar a una solución. Existen 4 premisas al considerar el estudio de las necesidades sociales. Aquí voy a hacer relación con cada una de las premisas con un ejemplo que se basa en lo que es la vida cotidiana de nosotros como estudiantes. La primera es identificar una necesidad. Nosotros podemos detectar una necesidad, la cual es la falta de transporte público para llegar al campus. El segundo punto, es la necesidad percibida por un grupo social. En esta parte, pues nosotros como estudiantes nos damos cuenta que la necesidad es real y que no es algo que lo estamos imaginando o que no está sucediendo. La falta de transporte público para llegar al campus es de verdad algo que está pasando, es algo que sucede frecuentemente y no es solamente con una ruta, sino pasa con todas, pasa con tanto circuito universidades, con Alemán Ruta 2 o incluso con las combis que pasan para ir a otros municipios. El tercer punto consiste en reconocer que existe una solución y básicamente este punto nos lleva a que nosotros, al haber detectado esta necesidad, nos unimos como grupo, como un movimiento estudiantil que exige, que pide a las autoridades pues ahora sí que una solución. O sea, estamos buscando que haya más unidades de transporte público para nosotros o que las que ya están se mejoren, o sea, que tengan un mejor servicio. Y bueno, la última premisa consiste en cuando las acciones para cubrir una determinada necesidad producen resultados inadecuados o no se ajustan a las expectativas creadas. En este punto, aunque parcialmente sí existe como una solución a nuestra necesidad, lo cierto es que no es suficiente. O sea, somos muchos estudiantes en el campus que utilizamos a diario el servicio de transporte, independientemente de la ruta que sea. No hay un abasto suficiente y el servicio no es el mejor porque lo vemos muy a diario con el trato que se nos da o incluso la presentación, el cómo están las unidades. Podemos notar que hay camiones en los que de verdad es peligroso incluso subirnos. El reconocimiento de una necesidad social no implica la existencia de un problema social, una necesidad percibida no cubierta satisfactoriamente o de presencia prolongada puede derivar en disfunciones más o menos graves, convirtiéndose en un problema social. Las características que permiten identificar la existencia de un problema social, según Sullivan, son la número 1, debe existir un consenso amplio entre los miembros de una sociedad sobre la determinación de cuáles son los problemas sociales. La 2, debe poderse identificar a los grupos sociales que definen la existencia de un problema social, ya que son los que poseen intereses en su solución. La 3, los valores sociales son imprescindibles para determinar el por qué la sociedad define un problema como social. La 4, los problemas sociales poseen una identificación distinta de los problemas personales.
Dos formas principales y complementarias de legitimación de una necesidad social. La adquisición de una conciencia cívica sobre ella tiene como resultado la génesis de maneras informales de satisfacerla y de controlarla. Número 2. El reconocimiento legal como derecho positivo genera procedimientos formales y servicios públicos de atención a la necesidad concreta. Existe un debate con la capacidad de definir necesidades básicas universalizables en lo que su satisfacción sería para lo imprescindible para una vida digna. Lo anterior se relaciona con el concepto de mínimo social que define las garantías mínimas para todos. Que equivale a su aparición o existe un debate con la capacidad de definir necesidades básicas universalizables en lo que su satisfacción sería para lo imprescindible para una vida digna. Lo anterior se relaciona con el concepto de mínimo social que define las garantías mínimas para todos. Una vez que el problema social está definido, existe un debate con la capacidad de definir necesidades básicas universalizables en lo que su satisfacción sería para lo imprescindible para una vida digna. Lo anterior se relaciona con el concepto de mínimo social que define las garantías mínimas para todos. Y contribuirá a que quienes existe un debate con la capacidad de definir necesidades básicas universalizables en lo que su satisfacción sería para lo imprescindible para una vida digna. Lo anterior se relaciona con el concepto de mínimo social que define las garantías mínimas para todos. Un programa de acción. Existe un debate con la capacidad de definir necesidades básicas universalizables en lo que su satisfacción sería para lo imprescindible para una vida digna. Lo anterior se relaciona con el concepto de mínimo social que define las garantías mínimas para todos. De los poderes públicos existe un debate con la capacidad de definir necesidades básicas universalizables en lo que su satisfacción sería para lo imprescindible para una vida digna. Lo anterior se relaciona con el concepto de En 1991, los autores Doyen y Gow le dieron apertura al término necesidades universales, las cuales se pueden dividir en dos puntos importantes, la salud física y la autonomía. En la salud física nos hablan de cómo los seres humanos han buscado ir más allá de lo que es la supervivencia, buscando una manera de garantizar una buena salud física. Y en la autonomía, la cual es la capacidad que tenemos las personas para poder formular estrategias, sobre todo que esas estrategias sean constantes, hablan que estas estrategias van de acuerdo a los intereses de cada persona y a los intentos que lleguen a hacer para ponerlos en práctica dentro del contexto cultural en el que viven. Para lograr esta autonomía es importante tener en cuenta tres variables claves que son la comprensión, la oportunidad y la capacidad psicológica de cada una de las personas. Y también para poder entender a la autonomía necesitamos tener la libertad de acción y un poco de pensamiento crítico, que en este caso sería una autonomía crítica. Y de nuestra parte eso es todo, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de esta exposición y si tienen alguna duda, pues igual pueden hacerla. A continuación les vamos a pasar un link que les va a llevar a una página donde van a poder contestar un crucigrama acerca de lo que acabamos de ver. Es parte de la actividad de la exposición. Muchas gracias por su atención prestada y buenas tardes.